A todas las personas que se conectan en YouTube en esta mañana. Estamos en vivo y en directo, así que bienvenidos todas aquellas personas que nos están viendo por YouTube. Oramos al Señor para que el Señor hable a través de la palabra, para que Dios direccione su palabra y nos dé vida en el Espíritu. La palabra del Señor, eso es el propósito que debe cumplir, que nos dé vida espiritual. La palabra del Señor no es para entretener, sino que la palabra del Señor es para que realmente nosotros podamos conocer si estamos vivos o si estamos muertos espiritualmente. Así que bienvenidos desde donde estén mirándonos. Aquí estamos en London, Ontario, Canadá, en la iglesia León de Judá, Constructores del Reino. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia, entonces les invito por favor que abran en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 19. Evangelio de San Lucas, el capítulo número 19. Recuerde, hoy el tema es purifique el templo. Purifique el templo. A veces no sabemos qué es el templo. En el contexto bíblico, pues el contexto bíblico habla de muchas cosas en la palabra del templo. El templo para algunos es la estructura física. El templo puede ser el tabernáculo. El templo puede ser el primer templo de Salomón, que fue construido, después fue destruido y finalmente volvieron a levantar un segundo templo. El templo quedó levantado y en el año 70 después de Jesucristo, Jesucristo mismo testificó y profetizó que el templo de Salomón sería destruido y dice que no quedaría piedra sobre piedra, y como tal lo profetizó el Señor, así ocurrió. En el año 70 fue destruido el templo, y por eso queda un vestigio del templo en este momento en Jerusalén. Por eso usted ve a los judíos y a muchas personas que van a este lugar, y en ese muro que está pegado a la mezquita de Omar, pues allí llevan sus oraciones, por así decirlo, y llevan algunos papelitos, unas filatelias, unos papelitos, y los colocan allí como en forma de petición. Y usted ve allí todas las personas orando y los judíos orando. Por eso le llaman el muro de los lamentos, el muro de los lamentos. Pero ese es un vestigio del segundo templo que fue destruido. Eso es un templo, ese es el templo. El templo son los templos donde se hacen de alguna manera ritos o cosas religiosas. El templo. Pero hay otros templos. La Biblia habla de muchos templos. La Biblia habla que Jesús es el templo. La Biblia habla que usted es el templo. La Biblia habla que en el tercer cielo está el lugar de Dios, el descanso de Dios. La Biblia habla que ese es el solaz de Dios. O sea, el templo hay muchas formas de saber interpretarlo, y por eso si no conocemos la Biblia correctamente podemos desviarnos y nos encasillamos a lo que está diciendo la palabra, pero tenemos que explicar el texto que está hablando en ese momento. Amén. Así que en ese orden de ideas, Lucas capítulo 19, verso 45 al 48. Lo leemos. Dice la palabra: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Interesante, ¿no? Padre, vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana, y te pido que tu palabra una vez más nos revele a nuestro espíritu, Señor amado, tu verdad. Que tu palabra, Señor amado, cumpla el propósito para lo cual fue enviada, Señor amado. Gracias en esta mañana por tu bendita y poderosa palabra, Señor, porque no hay otro Dios grande y soberano como tú. Te pido, Señor, que en esta mañana tu palabra corra y tu palabra, Señor amado, nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les estaba diciendo ahorita al comienzo qué es el templo, ¿no? Para el pueblo de Israel el templo era un lugar muy importante a nivel político, económico,
a nivel de la sociedad. Era el lugar donde se reunía todo el pueblo de Israel. Era el lugar más importante para todos los fariseos, para todos los escribas, para todos los intérpretes de la ley. Hay que hacer una diferencia entre escribas, fariseos e intérpretes de la ley. Son totalmente diferentes, no son los mismos, pero bueno, cada uno cumple una función. Y todos ellos se reunían allí, la gente se reunía allí para supuestamente buscar al Señor. Pero lamentablemente, Jesús va y encuentra algo completamente negativo. Ve que su templo, la casa que es llamada casa de oración, se encuentra usurpada lamentablemente por ladrones. Se encuentra usurpada lamentablemente por gente que estaba comercializando en el templo. La encuentra completamente dejada, abandonada en lo importante. Y completamente habían tomado control del templo de una manera que no era la correcta. La pregunta en esta mañana es, ¿qué es el templo? ¿Qué es el templo? Vaya conmigo a segunda de Crónicas, perdón. Segundo libro de Crónicas, el capítulo número 6. Segunda de Crónicas, capítulo número 6, verso 1 al 9. Crónicas, capítulo 6, verso 1 al 9. Dice la palabra: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa en mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, dice la palabra. Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. David tenía la intención de edificar la casa, pero Dios le dice: tú no vas a edificarla, la va a edificar tu hijo. ¿Y para qué se edificaba esa casa? ¿Para qué? Para que habitara ¿quién? ¿La presencia del Señor? Para que habitara ¿qué? Su nombre. Entienda bien lo que dice la Biblia. Leamos con la inteligencia. Para que habitara su nombre. Vaya conmigo al verso número 18 del mismo capítulo, por favor. Verso 18 de Segunda de Crónicas, capítulo número 6. Dice el verso 18: mas en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Tres. He aquí los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Luego hace la misma pregunta: ¿cuánto menos esta casa que he edificado? El mismo Salomón está diciendo: mire, yo voy a edificar una casa, pero esa casa él no puede habitar aquí. Él no puede habitar, él no cabe. Dios no cabe en una casa física. Dios no cabe. Pero ¿qué si cabe o cuál es la herencia que Dios le dejó para que habitara dentro de la casa? El templo, el nombre.
el nombre. Entienda usted en esta mañana lo que estamos hablando. Por eso muchas personas se vuelven, vuelvo y repito, místicas y cuidan muchas cosas del templo. Ojo, yo no quiero decir con eso que no cuidemos las cosas y el templo físico. El templo físico o la casa donde nos reunimos o el auditorio donde nos reunimos hay que cuidarlo, limpiarlo, tenerlo bonito, agradable, para que podamos reunirnos y rendir el culto a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Pero ojo, aquí no habita Dios. Él no está aquí en esta atmósfera, como llamamos algunos o como llaman algunos. Hay algo mucho mejor que eso. Dentro del templo que fue construido y dedicado para Dios, le dio la oportunidad a Salomón para hacerlo, para edificarlo, estaría ¿qué? El nombre de Él. ¿Qué es lo que nosotros realmente tenemos? ¿Cuál es la herencia de la iglesia? El nombre. Esa es la verdadera iglesia. Ese es el verdadero principio que nosotros en esta mañana estamos entendiendo acerca del templo. ¿Qué hizo entonces Jesús en el templo? Vaya conmigo a Juan, por favor. No se desprenda de lo que estamos viendo de Lucas capítulo 19. Juan, el capítulo número 2, Evangelio de Juan, capítulo número 2, versos 13 al 22. Mire lo que hizo Jesús y aquí está más específico lo que hizo Jesús en ese momento. Juan, capítulo número 2, verso 13. Juan capítulo 2, verso 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado, dice el Señor Jesús. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo. Miren lo interesante de lo que el Señor responde: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años se ha edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, Jesús se indignó por haber encontrado el templo usurpado por esos cambistas y por esas personas que estaban haciendo negocio en el templo. Y él dice que los expulsó, los sacó con cuerdas, los golpeó de alguna manera, quitó las cosas, las sacó completamente y les dijo que habían vuelto su casa, la casa de oración, la casa del Padre, que la casa de oración la volvieron una casa de mercado, donde entran buitres, animales, bestias, dinero, dañaron el propósito por el cual Dios había dado la oportunidad de construir el templo. La pregunta en esta mañana, como siempre, es: ¿usted está cumpliendo el propósito? Usted, cada uno de ustedes está cumpliendo, cada uno de nosotros estamos cumpliendo el propósito, o estamos plagados, llenos de inmundicia, de monedas, de aves, de avestruces, de basura, de enfermedad, de maldad, de vulgaridad, de todo lo que usted quiera. Esa es la pregunta en esta mañana. Por eso dice: purifique el templo. Purifique el templo no es barrer las escaleras del templo.
Purifique el templo no es limpiar este lugar. Purifique el templo es purifique su templo. Purifique su vida. Porque Jesús está diciendo claramente que en 3 días Él iba a levantar, ¿qué? Su templo. Y por eso los fariseos y los que estaban en ese momento no lo entendían. Dijeron, oiga, se burlaron de Jesús. Dijeron, Jesús, usted sí es como chistoso, ¿no? You are funny. Tú eres muy chistoso. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que en 46 años se construyó el templo y usted viene a decir ahora que en 3 días lo va a levantar? Se le burlaban a Jesús inclusive. Y Jesús está diciendo, no, es que estoy hablando de mi templo, de mi cuerpo, del cuerpo. Mire, en la escatología de Daniel capítulo 9, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis, en la escatología, que es el tiempo futuro de las profecías, se dice que cuando venga el Señor o cuando vaya a venir a Jesús por segunda vez, ya no por primera, sino por segunda vez como el león de Judá, la segunda oportunidad, para que eso ocurra tiene que levantarse el tercer templo, porque acuérdense que fue un templo que fue destruido y el segundo fue en el año 70 que fue destruido, y es el vestigio que le estoy hablando, que actualmente está en Jerusalén. Tendría que levantarse un tercer templo en ese mismo lugar, y para que ese templo se levante tendría que haber una guerra tremenda entre musulmanes y judíos, porque allí está la mezquita de Omar y tendrían que destruir la mezquita de Omar para levantar el templo de Israel otra vez por tercera vez y volver a empezar a ejecutar la ley del levirato, que son todos los sacerdotes levitas que van a volver a hacer sacrificios de animales como lo hacían en la antigüedad. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Entonces el mundo está esperando y los escatólogos están diciendo que eso tiene que faltar para que el Señor venga. Pero ¿sabe una cosa, amados amigos y hermanos? El tercer templo ya se levantó. Pero el mundo, como anda dormido, el mundo está dormido. El mundo está pensando, como siempre he dicho, en el copete de Donald Trump. Está pensando en si Lady Gaga es mujer o es hombre. Está pensando en que hay una serie de cosas que están pensando la gente, distraídos en las cosas de este mundo. ¿Qué carro compramos? ¿El de cuero o el que calienta la colita o el normalito? ¿Cuál compramos? ¿Qué casa compramos? ¿Cómo la compramos? ¿En dónde? ¿Con piscina o sin piscina? ¿En Miami o en dónde? El mundo está distraído de las cosas de este mundo, de este mundo. ¿Cómo quiero las uñas? No, yo las quiero con un diseño, las mujeres, ¿no? Un diseño, no, yo quiero un diseño así bien lindo como el de Lady Gaga. No sé, unas cosas raras. Entonces, el mundo está distraído de eso. ¿Dónde compras tu ropa? No, yo la compro en tal lugar porque es que ya es muy bonito, es que es lindo. ¿Dónde comes? No, es que yo como en tal parte porque la comida es... Tenemos que comer comida para cuidar la línea. El mundo está distraído de eso. Pero ¿y está entendiendo las cosas espirituales? No, que estamos esperando que ya llegaron los materiales, Si usted va al Museo de Jerusalén, en el Museo de Jerusalén ya están los materiales del templo físico, su merced. Estoy hablando del físico en este caso. Pero la enseñanza en esta mañana es del templo, ¿qué? Espiritual. El tercer templo ya se levantó y los escatólogos están esperando que se levante. Ya se levantó. Miren, lea conmigo por favor el 21. El 20. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. En 3 días lo levantarás. Viernes, sábado y domingo. ¿Por qué la iglesia cristiana celebra el servicio el domingo? Porque es el día del Señor, el Dominus Deus. Dominus Deus. No Dominus Pizza,
Dominus Deus, el Dominus Deus, el día del Señor. El día del Señor es el domingo porque es el día que el Señor se levantó, el primer día de la semana. Él murió el viernes, el sábado, y el domingo dice que resucitó y está sentado a la diestra. Pero antes de que eso ocurriera, duró 40 días sobre la tierra presentándose a más de 500 personas, que es lo que habla el libro de los Hechos, dando testimonio de que Él es el templo que se levantó. Pero los escatólogos hoy están diciendo, no, esperemos, eso el Señor todavía no viene, eso hagamos furrusca y pasémosla bueno, porque el Señor todavía no viene. Eso yo me voy a convertir, yo voy a ser cristiano cuando ya sea viejo, cuando yo ya haya gastado mi vida en prostitución, borrachera, basura, cuando mi templo esté repleto de porquería. Entonces un día voy a ver si me arrepiento. Hoy en día en las iglesias no se habla de arrepentimiento. Hoy en día en las iglesias no se habla de regrese a Jesús. Regrese a lo original. Regrese a la palabra. Ya no se habla de eso, sino se habla es 8 maneras para vivir, 4 maneras para ser feliz. ¿Cómo darse en besos cristianos? ¿Cómo darse en besos cristianos? ¿Cómo un noviazgo cristiano no se puede dar un beso? Hay unas cosas raras que se predican en los púlpitos. Vamos, iglesia, tiene que votar por el alcalde fulanito de tal, porque es que nos está ayudando con el terreno de la iglesia. Hay que votar por él. No, eso es lo que se habla en las iglesias. Y estamos perdiendo el tiempo de lo verdadero. El tercer templo ya se levantó, ya se levantó. Entonces, ¿qué estamos esperando? Nada. En cualquier momento, Maranata. Maranata significa ven pronto. Maranata. En cualquier momento. Por eso es tan importante que usted tenga la maleta lista. Su maleta espiritual, le quiero decir. No la camisa ni la ropa que se va a llevar, porque allá no hay nada que hacer. Usted no se va a llevar la ropa, no se va a llevar su ropa interior. Y si no la ha estrenado, pues estrénela. Es impresionante, la gente está pensando en otras cosas. Pero aquí lo está diciendo que Jesús le dijo a la gente, yo voy a levantar el templo en 3 días. Ya lo levantó. Jesús se levantó al tercer día. Hace 2019 años se levantó Jesús. El templo ya fue levantado. Entonces tenemos 2019 años de gracia. De gracia. Porque mañana puede venir el Señor. Mañana puede venir el Señor. La pregunta es, ¿usted está apercibido de eso? ¿O usted está esperando que construyan el tercer templo? ¿O usted está planeando cosas de este mundo, pero no está planeando lo espiritual? Sí, ayer comimos y la pasamos rico en el restaurante y reímos, pero puede ser que mañana ya no estemos. Puede ser que ya mañana no estemos. Usted puede planear mañana, hoy, esta noche usted puede poner su ropita en la cama y dice, mañana me voy a poner esto, mañana me voy a ver con el gordo o con el flaco. Ay, pero no planee tanto. Porque puede ser que mañana el Señor venga. Puede ser que mañana el Señor venga. Entonces, Jesús que reveló realmente del templo. Que Él es ¿quién? El templo. En este contexto de la palabra, Jesús es el templo. Salomón está diciendo, mire, David dice, yo quiero construir el templo. Dios le dice, no, es su hijo que lo va a construir. Lo construyen. Y el mismo Salomón dice, pero aquí básicamente es para que invoquemos tu nombre. Porque no hay nada más que hacer. Porque ni los cielos, de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa? Esta casa no es absolutamente nada. Y entienda algo importante en esta mañana, iglesia. Usted y yo somos depositarios de esa gloria. Somos vasos de barro. Y dentro de ese vaso de barro está depositada la gloria de Dios, la doxa de Dios. Imagínese usted, dentro de usted está la doxa de Dios. Dentro de usted está la gloria de Dios. No es el templo de Jerusalén, no es el templo católico, no es el templo evangélico, no es el templo budista, no es el templo. Es
a aquellos que han rendido su vida a Cristo y que tienen una genuflexión no de solamente de sus rodillas, sino de su espíritu y de su alma, diciéndole a Él: yo no soy nadie, pero tú en mí sí puedes hacer cosas grandes, y puedes cambiarme, y puedes restaurarme, y puedes limpiar, y puedes sacar mi inmundicia, y puedes sacar mi mercado de pecado que tenía, y puedes limpiar mi templo, y puedes purificar todo lo que yo era y lo que yo tenía. Y puedes colocar tu nombre, mi verdadera herencia, en mi espíritu. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando en esta mañana? El templo no es lo físico. El templo es la gloria de Dios. La gloria de Dios depositada en su templo. Él vino a morar en el creyente. Él vino a morar en el que dice me rindo. Él vino a morar en el que dice te necesito. Él vino a morar en el que le adora, en el que le sirve, en el que busca su palabra incansablemente. Él vino a morar. Por eso hay que cuidar que el templo, yo no le estoy hablando solamente de su físico, sino estoy hablando de su espíritu. Porque usted puede decir: pues yo la verdad no tomo, no fumo, no robo, no mato. Sí, pero su espíritu está muerto. Entonces no estoy hablándole de lo físico solamente. Ay, pero pastor, yo me baño todos los días, yo nunca huelo ni a nada, huelo a lindo. Yo doy 10 vueltas a la manzana y no huelo, no sudo. No, pues déjeme ser su amigo. Yo con solo predicar sudo. ¿Cómo será corriendo? Pero la gente está pensando en esto. Esto es lo que el problema de la iglesia hoy está pensando, es en esto. No está pensando en el espíritu, entienda, el espíritu es fundamental. Haga por su espíritu, viva por su espíritu. Cuando usted ora, se edifica su espíritu. Cuando usted lee la palabra y la hace, se edifica su espíritu, se fortalece en él. Tiene vida espiritual. Usted sale a la calle, o si esté lloviendo como en esta mañana, con truenos, rayos, relámpagos, se cayeron los árboles, pero su sonrisa es diferente. La gente va a ver algo especial en usted. Usted tiene algo especial. ¿Qué es lo que tiene de especial? A Jesús dentro de usted, la doxa, la gloria dentro del templo. Es increíble. Usted es algo especial, pero yo no le estoy hablando hoy de antropología ni de humanismo. Usted es especial porque la doxa de Dios está dentro de usted. Pero otros no la tienen. Otros vienen a la iglesia a pernoctar. Ahí. Otros se duermen en la iglesia. Porque quieren es que se les muevan las emociones. Pero no quieren escuchar el testimonio del Hijo, que es del Padre. Y del Padre hacia el Hijo. Y el del Espíritu Santo hacia el Hijo. Entonces se están durmiendo. Porque están esperando es otra serie de cosas en la iglesia. En la iglesia están esperando cosas así. Pero no están esperando la palabra viva. La palabra viva que rompe, la palabra viva que habla, la palabra viva que produce vida, la palabra viva. Eso es lo que realmente debe preponderar. Y eso es lo que está hablando la palabra aquí claramente. Jesús reveló entonces que el cuerpo de Él era su templo que fue levantado al tercer día. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 55, por favor. Hechos capítulo 55. Me estoy asando acá es por el aire. ¿Le pueden bajar un poquitico, por favor? Hechos capítulo 57, versos 55 y 56. Hechos capítulo 7, versos 55 al 56. Hechos 7. Dice la palabra. Hechos capítulo 7, versos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿en dónde está el cuerpo de Jesús?
Si Él se levantó al tercer día y la Biblia dice que Él es el tercer templo, ahora dice Hechos capítulo 7 que Esteban, siendo apedreado, tiene una visión, y en esa visión dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? En el cielo. En el tercer cielo. Entonces, ¿el cuerpo de Jesús está aquí en la tierra? No, el cuerpo de Él no está en la tierra, pero a la vez sí está en la tierra. ¿Entiende algo? Ojo lo que le estoy hablando. El cuerpo de Jesús no está en la tierra, pero el cuerpo de Jesús sí está en la tierra. Porque el cuerpo de Jesús, aunque está allá en el tercer cielo, que es lo que está diciendo aquí Esteban, desde el libro de los Hechos, dice: veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero habla de un cuerpo que Él está haciendo. ¿Y ese cuerpo es quién? La iglesia. Entienda bien, la iglesia. Ayer en las parejas hablábamos dos cosas. Claro, con tanta bulla. Pero ayer decíamos, Jesús dijo: yo no tengo dónde recostar, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los pajarillos tienen nido, los animales tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿A qué referencia hacía el Señor? ¿Era que no tenía una almohada? ¿O era que no tenía una piedra donde recostar su cabeza? A eso no se refería. Se refería a que Él es la cabeza de la iglesia y que Él está buscando un cuerpo donde recostar su cabeza. Él está diciendo: yo soy la cabeza de todo el cuerpo, pero el cuerpo es mi iglesia. Y el cuerpo es usted, el templo es usted, el templo es aquel que cree, el templo es aquel, el cuerpo, mi cuerpo es aquel que hace la voluntad de mi Padre y vive para mí. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando en esta mañana? O usted está diciendo: no, usted está hablando de un Jesús descabezado. Ay, su merced. Ojo, entienda lo que le estoy hablando desde la palabra. Él es la cabeza, pero Él tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es su iglesia aquí. Pero Él tiene un cuerpo allá. Él está en el tercer cielo, y Él ahora tiene un cuerpo donde habitar y donde Él reposa. Y además ese cuerpo debe hacer la función de cuerpo. Porque la cabeza dirige, pero el cuerpo es el que se mueve. Si por lo tanto, si usted como iglesia solo viene a sentarse al culto, entonces usted es una oreja que no escucha, o un pie que no camina, o un ojo que no ve, o un diente que no muerde, o un dedo que no se mueve. Porque viene al culto, escucha el mensaje, se sienta, pero sale y no hace nada. Ese es un cuerpo quieto, que no cumple ¿qué? La función. ¿Cuál función? ¿Llevar mercados a las familias? ¿Ir de puerta en puerta? ¿Les traemos mercaditos? ¿Volantear? No, es predicar el evangelio, haciendo discípulos con la palabra. Cumpla la función. Cumpla la función. Si usted no cumple la función, está mal. La esposa cumple la función de esposa. El esposo debe cumplir la función de esposo. El esposo debe amar a la esposa hasta dar su propia vida. Porque Cristo dio su vida por la iglesia. El esposo debe amar a la esposa hasta dar su propia vida. Y la esposa se debe sujetar a su esposo respetándolo, dice. Esa es la función del hogar. Eso es el símil. Pero yo no estoy hablándole de eso. No se me quede ahí pensando en eso. Y, ay, sí, lindo. No, le estoy hablando de lo espiritual. Dios envió a su Hijo. Su Hijo es la cabeza que murió, resucitó al tercer día, su templo se levantó, ascendió al tercer cielo, está sentado a la diestra del Padre. Él es la cabeza con un cuerpo allá en el cielo. Pero dejó establecido aquí un cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, que debe cumplir una función.
Ahora entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? En el tercer cielo. Pero también, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? En la tierra. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, perdónenme. El templo del Señor, ¿dónde está entonces? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Primera carta a los Corintios. Carta a los Corintios, capítulo número 12, verso 12 hasta el 27. ¿Estamos entendiendo la palabra en esta mañana? Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12 hasta el 27. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es de un solo miembro, sino de muchos o muchos. Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Verso 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros. ¿Se da cuenta? Aquí somos muchos, pero hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entienda lo que Dios está hablando. El templo no es el lugar, el templo es usted, donde habita la doxa de Dios. Por eso usted tiene que limpiar su cuerpo, su templo. Con eso no quiero decir que se bañe. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo espiritual. Por eso usted no puede tener una intimidad con el mundo. Si usted tiene intimidad con el mundo, usted es enemigo de Dios. Si a usted le agrada y le atrae el mundo, a usted le atrae el mundo, le encanta el mundo, uy, qué chévere el mundo, entonces usted es enemigo de Dios. Si a usted le encanta el sexo, pero mejor dicho, por todas las partes y a cada rato y en todo lugar y con todas las mujeres y con todos los hombres, entonces usted no pertenece a Dios. Si a usted le encanta este mundo y le fascina y lo atrae, lo seduce, eso que lo seduce, eso es su ídolo, ese es su Dios. Entonces usted está sucio. Y no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de que usted es amigo del mundo y enemigo de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo. Por eso dice acá, el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo. ¿Se da cuenta? Aquí, miren lo que afirma la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Vosotros, ustedes son ¿qué? ¿Qué? El cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es lo que dice la palabra. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5, verso número 29. Efesios 5, 29, por favor.
Efesios capítulo 5, versos 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Eso lo hablábamos ayer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice la palabra. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta ¿a quién? La iglesia. ¿Quién sustenta a la iglesia? Cristo. Cristo. Porque es su cuerpo. Porque es su esposa. Porque es donde Él habita, donde la cabeza ha reposado. Si usted hace la función de iglesia, Cristo reposa bien. Y si usted no hace la función de iglesia, Cristo no está reposando. Y con eso no quiero decir que Jesús se canse. Lo que le quiero decir es que Él dio un mandamiento para que la iglesia haga. Pero la iglesia está hablando otras cosas. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Qué somos? Somos miembros de ¿qué? De su cuerpo. Somos miembros de ¿qué? De su carne. Y además somos miembros de ¿qué? De su hueso. Ay, usted entiende la profundidad de lo que le estoy hablando en esta mañana. Por eso es que venir a la iglesia o reunirnos como iglesia, más bien reunirnos como iglesia es el gozo, el gozo, el gozo. No es que usted que llega, me invitaron a una reunión. La gente piensa, me invitaron a una reunión. No, y pues sí, pero y eso cantan y eso a veces, no sé, a veces se les entiende, a veces no se les entiende. Ay, yo no sé. Hablan así. ¿Sí? No le ven el gozo de lo que estamos viendo. O sea, entienda. Ay, no, pero es que él no se pone corbata. Ay, es que es un lugar diferente a los demás. Es que nos faltan. Se pega de unas cosas tan bobas. Entienda el gozo, el gozo, el gozo, el gozo, el gozo. ¿Qué es la herencia que usted y yo tenemos en esta mañana? El nombre, entienda en esta mañana, el nombre es lo que usted tiene. Tenemos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Cuando la gente va a un concierto de música mundana, ¿cómo es la gente en el concierto de música mundana? ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Pero la gente llega a la iglesia y la iglesia son bobos, perdonen la expresión, digo bobos, no voy a decir más palabras, bobos, tontos. Entonces, con una cara yo no fui. Ni con las manos en el bolsillo. Ay, el gozo, entienda, el gozo, somos el cuerpo de Cristo, donde habita su presencia, donde el nombre está depositado en nosotros, la herencia, entienda usted, es que el nombre de Jesús no es cualquier nombre, pero como la gente lo volvió como algo normal o común, sí, Chucho, ningún Chucho, qué pena, ningún Chuchito, eso es coger hasta a Dios y aplastar su nombre. Eso es una falta de respeto, de reverencia. Pero hoy en día ya todo es así. Sí, el man es chévere. El man está vivo. El man es un bacán. Esa es la falta de reverencia porque no hemos tenido la revelación del nombre. El nombre. Jesús significa el Salvador. El Sóter. Es que no es cualquier nombre. Imagínate ponerle un nombre hay mucha gente que se llama Jesús. Eso es una responsabilidad. Pero la gente no lo entiende. La gente piensa que Jesús es igual que Jonathan. ¡Oiga, Jonathan, Brian! No, ni Jonathan, ni Brian, ni Chuchi. No, señor. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y a Él se merece la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la majestad. Él habita dentro de nosotros porque somos el templo. Y cuando venimos a la iglesia, a este lugar, usted es la iglesia donde nosotros adoramos su nombre, su presencia. Y por eso en la alabanza tenemos gozo. Claro, no es en la alabanza de... no, ahí. Y se lo hemos dicho de muchas maneras. En la alabanza gócese. Porque en el concierto del mundo sí
se goza. ¿Por qué en el concierto del mundo sí se desgañeta? En el concierto del mundo hay tachaqueta. En el concierto del mundo y las niñas se quitan el brasier. Yo no sé cómo lo hacen. Se lo quitan y se lo tiran al cantante. Yo no sé cómo se quitan el hilo dental y se lo mandan al cantante. Pero como aquí es la iglesia, el Señor... cara lavada, fariseos. Ay, no, es el gozo. ¿Entiende usted que usted es el templo? Usted es el templo. ¿Entiende usted que la gente lo está viendo a usted porque usted es el templo? ¿Entiende usted que lo que usted hace para muchos va a afectarlo para bien o para mal? Y si usted tiene basura, pues basura va a hablar. Basura va a escupir. Pero si usted tiene la verdad, va a salir luz, va a salir vida y va a salir la gloria de Dios, la doxa de Dios, el nombre de Dios. ¿Entiende lo que le estoy hablando en esta mañana? ¿Por qué somos cristianos? No somos cristianos por una religión o un legalismo, no porque alguien me invitó y pues yo por decencia fui. Sí, no, su merced. Yo soy cristiano porque, ay, primero Él me alcanzó, me amó, me perdonó, me lavó, me restauró, me sacó del pozo cenagoso, me sacó de la basura, me sacó de las tinieblas para ver la luz admirable, me sacó del desamor para entender su amor. Entonces, ¿cómo no estar agradecido para decirle a Él en esta mañana cuánto le amamos, cuánto le necesitamos y para que su gloria, mire, ¿quién soy yo? Para que Él deposite su gloria dentro de mí. ¿Entienden ustedes? ¿Quién es usted? Para que Él deposite su espíritu, su nombre, su herencia dentro de usted. Deje usted de bañarse 4 días a ver qué pasa. Huele terrible. Pero aún así, la gloria está dentro de su espíritu. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Claro, y no le estoy diciendo que no se bañe, báñese. Pero le estoy hablando desde el espíritu, de la gloria, del poder, del peso de gloria que está hablando la palabra. Efesios capítulo 4, verso 16, 14 al 16. Efesios 4, 14, 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor de la esquina? ¿El apóstol de Canadá? ¿Quién es la cabeza? ¿El Papa? Jesús es la cabeza. Entienda bien el concepto. Jesús es la cabeza, le está diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo en la cabeza. Luego el verso número 16, de quien todo Él, ¿me lo estoy inventando? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Ay! ¿Quién es la cabeza entonces de la iglesia? Cristo es la cabeza, dice la palabra. Y dice que el cuerpo crece, ¿cierto? Dice que el cuerpo bien concertado. ¿Qué es concertado? Ustedes han ido a un concierto de la Filarmónica. Ustedes cuando han visto que en la Filarmónica los violinistas van por allá por otro lado y el pianista va por otro lado. No, todos van bien concertados. Ellos tienen sus notas y van todos tan, 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 igualito. Pues lo mismo en la iglesia. Cada uno debe cumplir una función dentro de la iglesia. ¿Cuál es la función? Predicar. ¿Cuál es la función? Hacer discípulos. ¿Cuál es la función? Trabajar dentro de la iglesia con los dones que Dios le ha dado. ¿Qué dones Dios le ha dado a usted? ¿Sentarse? No es que Dios me ha dado unos glúteos.
lindos. Y como tengo unos glúteos lindos, es el don que Dios me dio, sentarme. Lindo. Ay, pues su merced. Use sus glúteos para otra cosa. Pero la gente como dice, no, ese es el don que Dios me dio, glúteos. Entonces yo me siento. No, hay muchas cosas por hacer en la iglesia, muchas. No espere que dos o tres personas hagan cosas dentro de la iglesia. Toda la iglesia debe estar bien, ¿qué? Concertada, dice la palabra. Obre dentro de la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Haga, predique, enseñe, dirija, cante, adore, sirva, limpie, trabaje, exponga, lleve. No se siente, porque ese es el don que Dios le dio. Entonces use las nalgas para algo más. Úselas. Y eso es lo que está diciendo la palabra entonces. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, santo es, dice la palabra. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo de Dios. Por eso usted tiene que mirar cómo vive, cómo actúa, qué hace. Y cómo se porta, en cuanto a conducta me refiero, pero hay muchos otros aspectos. Cómo usted lee la palabra, cómo estudia la palabra, cómo indaga en la palabra. Mateo capítulo 18, verso 20, por favor. Mateo 18, 20. Entonces, la iglesia, ¿qué tiene que ser hoy? El templo del Señor. El templo del Señor. Mateo capítulo 18, verso número 20, por favor. Mateo capítulo número 18, verso número 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que está entonces en la iglesia? El nombre. ¿En qué nombre nos venimos a congregar aquí? No, es que vamos a ayudarle al pastor. No. Es que yo me congrego en el nombre del pastor. Es que yo me congrego en el nombre de la iglesia tal. No. Yo me congrego, nos congregamos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Dice la palabra claramente, Mateo 18, 20. Dice una vez más: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En qué nombre nos congregamos? En el nombre de Jesús. Y para hacer iglesia se necesitan ¿cuántos? Dos. Dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ya es una iglesia. Pero la gente espera que la iglesia sea en multitudes. No dice, es que la iglesia de fulanito de tal edad. Si hay multitudes, ustedes vieran la machera. Allá son lindos, eso mejor dicho, tenemos coristas. Todas las coristas son lindas, se mueven hacia el ritmo de la alabanza. Y esos pianos, y es todo lindo, hermoso. Y eso el pastor sale ungido con su corbata. Esa seriedad, ese pastor, esa unción. Se le ve la gloria. Eso se siente. Se siente es el alma. Pero no está entendiendo lo que la palabra de Dios está hablando. Porque la palabra es la que produce vida. ¿Dónde? Al espíritu, no al alma. Espíritu. Pero donde da el dos. Si usted encuentra una iglesia de 10,000 miembros y todos pura bulla y poca palabra o nada de palabra, y hay dos reunidos por allá en una chocita, no sé en dónde, en La Guajira, Colombia, de verdad, firmes, buscando a Dios, orando, indagando y leyendo, ¿qué cree usted que es la verdadera iglesia? ¿La de los 10,000 miembros en Miami, Florida? ¿Con el apóstol fulanito? ¿O esos dos pobrecitos, entre comillas, allá en una choza en La Guajira, que están orando, clamando y leyendo la palabra y viviendo la palabra? ¿Qué cree usted que es la verdadera iglesia? Porque el hombre mira ¿qué?
lo de afuera, lo externo, lo físico, pero no mirar. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos? Jesús no creían en Jesús los hermanos. Jacobo no creía, Santiago no creía. Dice que las hermanas no creían, nadie creía. Dice, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Este es el carpinterito, el hijo del carpintero. Ahí, no creo, porque veían su apariencia. Pero nadie sabe la profundidad de lo que él es y de lo que él era. Y es. Y eso es lo que pasa. Las apariencias engañan, pero la realidad es otra, completamente diferente. Juan, Evangelio de Juan, por favor. Acompáñeme, Evangelio de Juan, capítulo número 17. Evangelio de Juan, capítulo número 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 11. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tiene la iglesia? El nombre. El nombre. Es que la gente no ha entendido esa parte, es tan fundamental. El nombre, que es sobre todo nombre. Porque usted hable de Buda, hable de cualquier cosa, de cualquier religión, la gente, chévere, participan todos. Dice, ay sí, el yoga es chévere, y Buda y chévere, y los templos son chéveres, y todo es bonito. Pero no, cuando usted habla de Jesús, la gente como que se molesta. Cuando usted habla de Dios como un genérico, no hay problema. Pero hable de Jesús, la cosa cambia. Cambia por completo. Usted es un edificio diferente a los demás. Entienda lo que le estoy diciendo. Todos somos edificios. Pero usted es un edificio consagrado donde está la gloria de Dios. Usted es un edificio donde está la doxa de Dios. Usted es un edificio donde está el nombre de Dios. ¿Cuál? Jesús. Por eso, cuando usted compone una persona que tiene el nombre de Dios con otra persona que no lo tiene, pues físicamente no va a haber la diferencia. ¿Usted nota la diferencia físicamente? No. Se nota es espiritualmente hablando. Ese edificio es diferente al otro edificio. Ese pertenece al cuerpo de Cristo y el otro no pertenece al cuerpo de Cristo. Limpie el templo, limpie su templo. Tiene que limpiar el templo. Purifique el templo. Debemos purificar el templo. Eso es lo que dice la palabra. Juan 14, 26. Más atrás. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta? Él es el que nos va a recordar todo, pero ¿qué es lo que está en Él? El nombre que es sobre todo nombre. Lucas, otra vez, regrese ya a nuestra porción principal de Lucas 19, verso 47 al 48. Dice, verso 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Por qué procuraban matarlo? Porque no les permitió hacer ¿qué? Lo que ellos querían hacer. Que el templo se volviera un ¿qué? Una cueva de ladrones, de negocio, de mercado. Y Jesús vino y le removió su negocio. Jesús vino y le removió todo lo que ellos estaban haciendo. Pues hoy Jesús quiere remover todo lo que usted y yo quizás estamos haciendo. Él quiere remover toda la basura que hay en el templo. Él quiere remover todo lo que no está bien. Él quiere removerla. Pero depende de usted y de mí si dejamos que Él haga en nosotros. Es su voluntad la que dice: quiero que remueva mi basura, Señor. Porque yo quiero ser un verdadero templo. Porque yo quiero ser el templo tuyo, el verdadero templo. El templo que habita donde tu gloria, tu doxa habita dentro de mí. Yo quiero ser ese templo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ellos dicen que querían matarlo. Y dice, y no hallaban nada para que pudieran hacerle, porque todo el pueblo
estaba en suspenso oyéndolo. Entonces, sintetizando, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Número uno, saber que somos el templo de Dios. Número dos, que el templo, que nosotros, que somos el templo de Dios, en este templo habita ¿qué? La gloria de Dios, la doxa de Dios y el nombre de Dios, la verdadera herencia. Tres, y que si estamos ensuciando el templo, el Señor nos insta a que limpiemos el templo, a que saquemos toda la basura espiritual que hay en ese templo, para que el Señor pueda recostar su cabeza, porque Él es la cabeza. Y para que el cuerpo pueda ahora sí ejecutar la función y el propósito por el cual Dios creó el templo. Que tenemos hoy que hacer una retrospección y mirar qué es lo que está fallando a nuestro interior. Y usted puede decir, porque ese es el problema de la religión. Ese es el problema de la religión. Usted puede decir, pero yo no tomo, no fumo, no robo, no mato, no adultero, no fornico. Entonces estoy bien. Yo no entiendo para qué esa predicación. Porque todos decimos ser buenos. Todos decimos ser buenos. Y la Biblia dice, no hay ninguno bueno. Solamente Dios es bueno. Pero la religión lo encasilla en lo bueno. Dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Yo ni chismoseo nada. Yo soy, mejor dicho, soy una perita en dulce. Yo ahí soy tan linda y lindo. No, la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces sí hay que hacer una retrospección. ¿Qué está mal dentro de mí? ¿Qué? Ah, bueno, usted no roba, no mata. Listo, está bien, lo felicito. Pero usted ora. ¿Usted lee la Biblia? ¿O su celular supera la Biblia? El Facebook supera la Biblia. ¿Cuánto tiempo usted está en su celular? Echado en el sillón, mirando el celular. 3 horas mirando el celular. 3 horas para ver si Lady Gaga es mujer o es hombre. 3 horas para mirar si el cantante de moda está bueno o está mal o no está bueno. 3 horas para repitiendo la canción de Maluma. Viendo videos porno. Y así venimos a la iglesia, y así nos reunimos como el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, limpia el templo, purifícalo. Dentro de usted está mi nombre. Y dentro de usted está mi gloria. Pero usted es un mediocre. Porque usted no quiere estudiar la palabra. Porque usted no quiere tener vida. Porque usted no ora. Cuando usted ora le coge el sueño. Oh, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Oh. Y hasta ahí fue la oración. Pero póngale una canción de reggaetón, de Maluma, o una canción de cualquier cantante de moda. No sé qué. Escucha todo el álbum musical, no una canción, todo el álbum musical. Y póngale un video de esos que le levantan el corazón. Entonces se queda viendo el video. Y le da la 1 y las 2 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo usted ora? ¿Usted cuánto tiempo ora? ¿Usted cuándo lee la Biblia? ¿Usted cuándo indaga en la Biblia? ¿Cuándo se sumerge en la palabra que Él habló? ¿Cuándo? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? ¿Su prioridad es comer y llenarse la barriga? ¿O su prioridad es comer la palabra y llenar su espíritu? Entienda. Hay prioridades. ¿Cuánto usted invierte en las cosas de Dios? ¿Y cuánto usted invierte en las cosas del mundo? Invierte en las cosas del mundo. Hasta el dinero, ¿no? Yo no le voy a hablar de dinero porque yo no hablo de dinero. Ni me gusta hablar de dinero. Pero ¿cuánto usted paga en un concierto mundano? $300, $200. Y si se traslada de ciudad además. Y paga hotel. Y en la iglesia, ni una moneda. Entonces usted sabe, ¿qué es lo que realmente usted está haciendo en su templo? Realmente, para concluir,
La pregunta cardinal es, ¿el nombre del Señor sí está dentro de usted? ¿Él de verdad es su herencia? ¿Él de verdad es su amado, su amado, su amado? ¿Él de verdad es su amado? ¿O él es un cliché religioso? Si es su amado, no, es otra cosa. Si es su amado, usted tiene pasión. Si es su amado, usted se levanta pensando en él. Si es su amado, usted sueña en él. Si es su amado, usted abre la palabra para que él le hable. No el horóscopo. Ay, yo soy Aries. A ver, yo soy fuego. Ahí. Eso sí lee Aries y Cáncer y Virgo. Y bueno, y la palabra, ¿por qué no la lee? Entonces ahí se mide realmente que usted no lo ama, no lo ama, no lo ama. El nombre no está dentro de usted, es un cliché. Hoy el Señor nos dice, purifique su templo. El cuerpo de Él está allá en el tercer cielo, pero el cuerpo de Él está aquí abajo en la tierra, que es la iglesia. Y la iglesia debe cumplir el propósito. Deje de calentar las nalgas en la iglesia y muévase, párese, actívese. Haga por el Señor, no para la iglesia. Usted no trabaja para un hombre, ni para una organización. Usted trabaja para el Señor. Un día entregaremos coronas y entregaremos cuentas delante del Señor. Un día vamos a llegar y el Señor nos va a llamar. Nombre con el nombre, con su nombre. Fulanito de tal, fulanito de tal. ¿Usted qué hizo en la tierra? No, Señor, yo me dediqué a hacer plata, Señor. No, mi esposa lo requería. No, mis hijos lo requerían. No, yo... ¿Y usted oraba? Pues de vez en cuando, Señor. ¿Y usted? ¿Cuántas personas te ganaste? ¿Cuántas coronas trajiste para mi reino? ¿Cuántas? No, a mí me da una pena hablar del Señor. Es que todos se burlaban. Y yo predico, pero nadie se convierte. Porque no tuvo... Si usted no cree, no va a ser discípulos. Hace 80 años atrás, no recuerdo el nombre de esa persona en Inglaterra, una persona, creó un ministerio, una iglesia, y logró ganarse 84,000 personas para el reino de los cielos. 84,000 personas. ¡Qué envidia! Ya se murió. Ya llegó allá en el paraíso y dice, Señor, aquí están mis coronas. 84,000 coronas. ¿Y usted y yo con cuántas coronas vamos a subir? No, Señor, es que mis nalgas eran, pues ahí, lindas. Ese era el don que el Señor me dio sentado en el sillón. El tiempo se está acabando, iglesia. El tiempo se está acabando. Sea templo, sea templo, sea templo, sea templo. Qué gran responsabilidad la que usted tiene. Usted no está... Mire, si en nuestro trabajo hay responsabilidad, cuando hablo de lo secular, usted tiene una responsabilidad. Y usted la hace a cabalidad porque es un trabajo. Y además le genera unos recursos. Entonces la pregunta es, si eso es lo efímero de aquí terrenal, que es minucias, ¿cuánta más responsabilidad tendremos delante del Señor? Lo que pasa es que no lo entendemos, aquí como estamos abajo, pero el día que nos muramos y los ojos espirituales estén abiertos allá, el Señor le va a decir, ¿y usted qué? Duro. ¿Qué hizo? ¿Pertenecía al templo? ¿Estuvo en el templo? ¿Hizo parte del templo? No, sí, yo era la oreja, era el que más chismoseaba. y la boca, porque era el que más contaba los chismes. Pero no hizo nada. Es el tiempo de que limpiemos el templo, iglesia. Hagamos una retrospección. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos por dentro? Y realmente la gloria de Dios, la doxa de Dios y el nombre de Dios está dentro de nosotros. El tiempo se está acabando, muchachos. La iglesia ya le queda poco tiempo. Haga lo que tiene que hacer. Cumpla el propósito. Usted puede ser una oreja, un brazo, un pie dentro del cuerpo de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Póngase de pie. Padre Celestial, en esta mañana he predicado tu palabra. He expuesto tu palabra, Señor,
Te pido, Padre, que en esta mañana tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito, Señor. Que tu nombre, Señor amado, realmente viva dentro de nosotros. Que tu gloria, Señor, viva dentro de nosotros. Que nosotros cumplamos el llamado y el propósito al cual tú nos llamaste. Que la iglesia predique el evangelio. Que la iglesia hable de ti, de tu nombre, no de las cosas tontas de este mundo. Que en la iglesia la gloria de Dios se derrame. Que en la iglesia hayan prodigios y milagros. Que en la iglesia haya poder y autoridad. Que el nombre que es sobre todo nombre sea levantado y exaltado. Que el mundo te conozca. Pero el mundo no te quiere conocer. El mundo es duro. El mundo tiene un corazón cerrado de diamante, como una piedra dura. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a madurar, a crecer, a hacer tu palabra, a limpiar el templo. Ayúdanos a limpiar el templo. Ayúdanos a mostrarle al mundo la imagen de Jesús, del Salvador del mundo, del eterno Dios, de su amor, de su misericordia. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar. Ayúdanos que el mundo vea en nosotros tu gloria, tu poder, tu nombre en nosotros. Limpia, Señor, todo lo que a ti no te agrada de nuestras vidas, de la iglesia, del cuerpo. Limpia el cuerpo con tu preciosa palabra. Que tu palabra nos limpie, porque ya nos limpió de los pecados pasados en la cruz del Calvario por la sangre preciosa del Cordero. Hoy nos limpia por la palabra. Que la palabra tuya limpie nuestro caminar. Que la palabra tuya limpie nuestras vidas y saque toda basura, y saque todo pensamiento humano, y saque todo pensamiento apegado a esta tierra, al dinero, a las cosas, al carro, a la familia, inclusive a los ídolos. ¿Qué ídolos hay en nuestra vida? ¿Qué ídolos? Saque los ídolos. Saca los ídolos de nuestra vida. Saca los ídolos de la música, de la mentira, de la falsedad, de los hombres, de las mujeres. Saca los ídolos de este mundo, de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Saca los ídolos. Y coloca y establece tu nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús por el cual el mundo debe ser salvo. Señor, ayúdanos a madurar, a crecer. Esto queda poco tiempo. La Biblia dice un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Pero el mundo se está perdiendo, Señor, y la iglesia no está haciendo el trabajo. Ayúdanos, papito, ayúdanos en esta mañana a hacer el verdadero templo, a construir el verdadero templo, a limpiar el templo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser la verdadera iglesia. No la iglesia que hace bulla, sino la iglesia que hace discípulos, la iglesia que predica tu nombre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos fallado de muchas formas y de muchas maneras. Y ayúdanos a desarrollar los dones que tú nos has dado, el llamado ministerial que tú nos has dado, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.